Antes de comenzar con el video, les queremos comentar que al final hay otra sorpresa para ustedes, así que quédense hasta el final del video. El día de hoy vamos a hablar sobre las personas que ven series, sus pros, sus contras y también los hijos de p*** que te spoilean el final. Para arrancar, quiero comenzar con algo que me da muchísima rabia. Tu amigo podrá ser súper inteligente, podrá tener un título, licenciaturas, lo que sea, pero a la hora de ver series se convierte en un primate de la selva con una nuez en vez de cerebro. Che, ¿cómo se llama la serie? Breaking Bad se llama la serie, está Breaking muy Bad. buena. Breaking Bad. ¿Y de qué trata? Mira, el primer capítulo recién, vamos a ver, por favor. ¿Y ese personaje cómo se llama? Walter se llama. Walter. Ya no entendí. ¿Qué dijeron ahí? Viejo, callate, no, vamos a ver la serie, por favor. Boludo, ¿cuál era mi nombre? El man no entiende nada de lo que ve, se pasa haciendo preguntas. Le pones una serie y le salen acá dos orejas, se vuelve un burro. Y como en todos lados hay gente extremista, entre las personas que ven series tampoco hay excepción. Está bien ser consumidor de algo, pero hay personas que llevan esto al límite. Diego, haceme por favor caso, Diego. Se está quemando las casas, Diego. Diego, haceme caso, por favor, Diego. Vamos a morir. Y hablando de gente extremista, hay gente que se toma muy en serio el mundo de las series. Este ya el filtro del perro en Instagram, qué bueno que está. No he En serio, yo le jodí a mi mamá con eso, estaba bueno. ¡No! ¡No le mates a él! ¡Mátame a mí! Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo que si estoy bien? Le están por matar al personaje principal de mi serie. Bueno, yo no sé si soy el único raro que le pasa esto, pero sí, me pasa siempre. ¿A quién será que le dedica sus canciones Selena Gómez? ¿Y si el hombre en realidad nunca llegó a la luna y nos estuvieron mintiendo todo este tiempo? ¿Quién será que va a ganar la guerra entre taxistas y Ubers? ¿Qué será que vamos a cenar hoy a la noche? ¿Y si la Tierra es plana? ¡Pobre! Sí, estás viendo tu serie y de repente te desconcentras. Seguís mirando la pantalla, pero tu cabeza está en otro lado. Y cuando reaccionás tenés que retroceder para volver a ver qué pasó. Y volviendo a hablar de malas personas, tenemos a aquel que no es capaz de esperar. Y a este tipo de personas hay que retirarle la amistad. Che, vamos a seguir viendo Rick and Morty. No te adelantaste, ¿verdad? Porque estamos viendo juntos. Obvio que no, viejo, continuamos donde nos quedamos. Dale, en esa parte nos quedamos. Ah, después de este capítulo Rick se mueve en un pepinillo. ¿Cómo sabes? No sé, pensé no ver por ahí, podía ser así. Ya piró, boludo. Definitivamente esta clase de personas no merecen tu amistad. Y mucho menos las personas que no saben compartir y encima molestan. Invítala por lo menos. La serie, silencio. Y para ir terminando, me imagino que muchos de ustedes conocen la frase célebre nunca digas nunca. Bueno, para las series es muy aplicable. Sebas, vamos a ver Game of Thrones, boludo. No sé, me dijeron que aburrida y que no pega. ¿Sabes qué? Me voy a ir al baño un rato y te voy a dejar mi celular 5 minutos para que veas y decirme qué tal, qué te parece. Bueno. ¿Y después? Es la mejor serie que vi en mi puta vida. Papá. Pero bueno, la sorpresa que tenemos para ustedes es la siguiente. Hace unas cuantas semanas, Cristian y yo inauguramos una tienda de ropas llamada Rosé. Y queremos hacer lo siguiente para premiarles a ustedes. Vamos a mandar un saludo a 3 personas y promocionar su cuenta de Instagram. Y lo único que tienen que hacer para ganar es ir al perfil de Rosé en Instagram y dar me gusta a todas las fotos. Y si también comentan, tienen más posibilidades de ganar. En fin, muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Nos vemos en el próximo vlog.